Bienvenidos nuevamente a nuestro canal en YouTube, Podcast Caminando con Dios. Y comenzamos. Bien, Dios te bendiga. Donde quiera que tú te encuentres, querido amigo y amado hermano en Cristo Jesús. Hoy vamos a poder ver y estudiar un poco de la palabra del Señor acerca del desaliento. Bendiciones donde quiera que tú te encuentres. Yo no sé qué parte de tu vida, qué es lo que tú hoy, en este momento o en este día, tú te encuentres atravesando un problema, una situación, o quizás hay desaliento en tu vida. Pero hoy quiero decirte que Dios tiene una palabra de bendición para tu vida, de edificación y de fortaleza. Porque hoy estaremos hablando de dos causas sobre el desaliento. Quiero hablarte entonces sobre el desaliento. Había una persona que nos menciona la Biblia que estaba atravesando este problema que era el desaliento. Y vamos a ver este personaje que es Juan el Bautista. Dice que Juan era prisionero de Herodes y de su desaliento. Entonces estudiaremos y miraremos las dos causas sobre el desaliento que vino a la vida de este hombre. Bien, voy a leerte un pasaje bíblico que lo tenemos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo número 1 al 6. Leeremos este pasaje bíblico que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús estas palabras. Bien, mi amado hermano y querido amigo, vamos y estaremos analizando esta palabra acerca del desaliento. Mencionaba esta palabra si alguna vez tú has sentido desaliento en tu vida, o ha venido el desaliento, o podamos decir que tú hoy te encuentras con el desaliento, estás atravesando el desaliento en tu vida. Encontramos en la historia que nos habla que el rey Herodes dice que había rechazado a Juan y lo había enviado a la cárcel. Pero entonces vemos que Juan el Bautista dice que él ya estaba prisionero, estaba encerrado en 2 prisiones. Y como vamos a ver las dos causas del desaliento, Juan se encontraba encerrado en 2 tipos de prisiones. Una prisión era que la prisión de Herodes, para Juan dice que había sido muy mala, porque a Juan le gustaba vivir afuera. Lo que leímos en el pasaje de Mateo 11 era acerca de Juan el Bautista cuando vino anunciando el evangelio de Jesús.
Pero dice que Juan le gustaba vivir afuera en la intemperie. Él estaba acostumbrado a sentir ya afuera el viento, el aire, el sol que le pegaba a su rostro, que soplaba sobre él el rostro a Juan. Y dice que también a Juan le gustaba escuchar el canto de las aves. Pero aparte de todo esto, que Juan estaba prisionero, dice que en esa prisión a Juan lo único que lo acompañaba era la oscuridad, las cuatro paredes donde se encontraba encerrado, prisionero de la cárcel de Herodes. Y no solo eso, dice que habían animales, las ratas y la soledad eran sus únicas compañías. Bien, amado hermano, querido amigo, quiero decirte que esta palabra puede hacer para tu vida. Esta palabra Dios pone y querer hablarte y decirte a ti, si hoy en este momento tú te encuentras atravesando el desaliento en tu vida. Pero hoy Dios quiere bendecirte. Hoy Dios quiere que tú te fortalezcas, que tú abras tu mente y tu corazón delante de Dios, para que tú puedas librarte de estas dos causas del desaliento. Juan lo experimentó en su propia vida, lo que él estaba viviendo en su vida personal, este tipo de prisión que se encontraba en la cárcel de Herodes, literalmente, físicamente prisionero en ese lugar. Pero aparte de eso, dice que Juan estaba en segunda prisión. ¿Y por qué segunda prisión? ¿Por qué? Porque la de Herodes, Juan era prisionero del desaliento, pero Juan se encontraba enfrente de él, tenía las dudas, susurraban a la mente de este Juan el Bautista, diciéndole, o sea, queriendo dejar entrar la duda a su mente y a su corazón, que le estaban susurrando a cada momento, a cada instante. Y no solo eso, sino que le venían preguntas de que él mismo no podía contestar cada pregunta. Pero anteriormente, cuando Juan anunciaba el evangelio, porque vemos que leímos aquí en el pasaje de la Biblia, el Mateo 11 y verso 2, dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan estaba prisionero en esa cárcel de Herodes. Estaba prisionero en el desaliento que había en su vida. Las dudas le susurraban preguntas que venían a él y que él mismo no podía contestarlas. Pero anteriormente, cuando Juan predicaba y hablaba con autoridad, quiero leerte este pasaje, San Juan capítulo 1 y verso 29, que encontramos las palabras de Juan cuando él, antes de que estuviera prisionero. Juan 1:29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces miramos que Juan, cuando predicaba con autoridad, cuando hablaba con aquella seguridad anteriormente predicando, todo eso venía a su mente, pero hoy él estaba prisionero en esa cárcel. Pero en la prisión del desaliento estaba inseguro. O sea, quiero decirte esta palabra, mi amado hermano. Si tú te encuentras desanimado, hay desaliento en tu vida. El desaliento puede hacer que esté inseguro en tu vida, en ti, hoy en este momento. Para Juan llegó la inseguridad, el desaliento. Sabía que de la cárcel de Herodes podía librarse, pero en el desaliento
Él estaba inseguro. Quizás tú te sientas inseguro. Tú sientes que lo que tú estás atravesando hoy en este momento, sea por muchas razones o causas que han venido a tu vida. Pero es cuando Dios, Cristo Jesús, quiere que el hombre se acerque más a Él, para que pueda encontrar aquella fortaleza, aquel ánimo para poder enfrentar el desaliento. No solo el humano solamente, sino con la ayuda de Dios, con la ayuda divina que viene de lo alto, podamos enfrentar el desaliento como lo enfrentó Juan el Bautista. Y un ejemplo claro, cuando habían ciertos hombres en prisión, que estaba el apóstol Pablo y Silas, dice que cuando ellos estaban prisioneros en esa cárcel, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice que ellos cantaban alabanzas en la cárcel, porque ellos estaban libres por dentro, pero por fuera, interior o exteriormente, estaban prisioneros Pablo y Silas. Ellos cantaban alabanzas, ellos alababan al Señor, adoraban el nombre de Cristo. Y Juan se encontraba con el desaliento, con aquella inseguridad en su vida. Quizás ha entrado este tipo de situación a tu vida, mi hermano o amigo. Pero no importa, tal vez tú no estés en una prisión hoy en este momento, pero te encuentres en esa prisión del desaliento, con el desánimo. Pero tú debes de cantar esas alabanzas, debes de alabar el nombre de Cristo, como lo hacía Pablo y Silas, cantaban alabanzas al Señor. Porque ellos se encontraban libres, estaban libres y podían alabar a Cristo. Físicamente estaban prisioneros, pero su alma y su espíritu eran libres y podían alabar al Señor en todo momento y en todo tiempo. Por eso quiero decirte, mi amigo, una persona puede estar en prisión, pero a la misma vez estar en libertad. Tener aquella libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Como dice la Biblia, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, quizás tú hoy te encuentres o puedas estar en una prisión del desaliento o una prisión así literalmente de cuatro paredes por dentro. Pero a la misma vez tú puedes sentirte libre. Si conoces de Cristo, aun si no has recibido a Cristo, pero puedes hacerlo, puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Juan dice que cualquier tipo de persona puede estar en prisión, pero a la misma vez sentirse libre. Y vemos que Juan era prisionero por dentro y por fuera. Juan estaba atravesando una situación difícil, porque dice la Biblia que al oír Juan, como estaba en la cárcel, escuchó los hechos de Cristo. Entonces Juan dice que envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperaban a otro. Juan era prisionero por dentro y por fuera. Era cautivo de Herodes en ese tiempo y cautivo del desaliento. Pero quiero decirte que la fe que tenía Juan era como una vela, dice, que parpadeaba con el viento que soplaba. La fe quería menguar en este hombre. Pero hoy quiero decirte, tú debes de recobrar ánimo. Debes de pedirle a Dios que aumente tu fe, para que puedas seguir confiando y creyendo en Él, que Dios a su tiempo, Él hará lo que tiene que hacer. Aunque tú te encuentres prisionero hoy en este momento, prisionero del desaliento, o quizás prisionero en una cárcel literalmente física de 4 paredes,
Pero es necesario que tu fe no pueda decaer. Dice que el que esté falto de fe, pídala al Señor. Si la fe de él era como una vela que parpadeaba con el viento, como aquel viento que soplaba fuerte, queriendo apagar esa mecha, esa vela. Pero él estaba confiando en Jesús. Manda a sus discípulos a preguntarle si era él el que había de venir o esperarían a otro, nos dice la Biblia. Y Jesús le responde y les dice: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús estaba obrando y haciendo milagros, pero Juan el Bautista estaba prisionero. Ahora vemos que el desaliento muchas veces nos quiere llevar cautivo a muchas personas, o quizás a todos. Como a Juan, no se desalienta por dos motivos. Juan no se desalentó por ningún motivo. Él se mantuvo firme, él estaba confiando, sabía en quién había creído. Pero el desaliento muchas veces quiere llevar cautivo o quiere poner cautiva a las personas. Quizás quiere ponerte cautiva a ti, mi amigo hermano. Quiere ahí que tú te encuentres prisionero en el desaliento, en el desánimo o en la frialdad. Muchas veces nos quiere mantenernos cautivos a todos. Pero hoy veremos que como a Juan, uno no se debe de desalentar. Y miraremos dos motivos que motivaron a Juan para mantenerse firme. Un motivo era, y a veces sucede, que nos desanimamos si las cosas no ocurren cuando pensamos que debería de ocurrir. El primer motivo: Juan había pensado que el hacha caería sobre las personas malas y que los árboles inmediatamente iban a quemarse, a consumirse. Pero no era así. Él pensó que el fuego quemaría la paja en un instante. Quiero leerte Mateo capítulo 3 y verso 1 y el verso 10. Dice la Biblia: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. O sea, porque Juan predicaba del evangelio, llegó el desaliento, el desánimo a su vida. Y muchas veces se desanima la persona si las cosas no van a ocurrir cuando se piensa que deberían de suceder a nuestro favor. Juan había pensado que el hacha caería sobre los malos, pero no era así. El mensaje fue tan fuerte en el interior de Juan que él pensó que la ira de Dios caería sobre los malos, sobre los pecadores, y en cualquier momento. Pero no era con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de justicia a todo hombre, a toda persona. No es cuando nosotros querramos que sucedan las cosas, sino es cuando Dios quiere que debe de suceder cada situación. El hacha no cayó, ni el fuego ardió. Uno de estos era que el desánimo, uno de los motivos del desaliento era que nos desanimamos si las cosas entonces no ocurren cuando pensamos que deberían de ocurrir. El segundo motivo por el cual nos desanimamos, o quizás hoy tú te encuentras desanimado o te estás desanimándote, es porque no comprendemos por qué suceden las cosas malas.
Hoy tú puedes pedirle la sabiduría a Dios, que Dios hable a tu vida, que Dios te enseñe algo, te muestre por qué causa está pasando a tu alrededor esta situación. O por qué causa vino el desaliento a tu vida. ¿Por qué causa está el problema hoy en ti? Juan dice que no entendía porque estaba en prisión mientras Herodes estaba libre. Juan estaba prisionero, pero este hombre Herodes dice que se encontraba en libertad. Él podía caminar de un lado a otro, visitar y comer, pero Juan no podía hacerlo. Pero hay muchas preguntas negativas que van a venir a la mente de la persona de parte de Satanás. A la mente de Juan también vinieron estas preguntas negativas para hacerle caer su fe, para robarle su fe. Quizás Satanás quiere hoy robar tu fe, metiéndote cosas negativas, preguntas negativas, desánimo a tu vida para que tú no continúes. Pero es ahí cuando tú debes de fortalecer tu alma, tu espíritu en Él, para que Dios pueda renovar tus fuerzas. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De igual manera, Satanás muchas veces va a querer tentar a cada una de las personas para ver si así tú te desanimas. El enemigo va a querer llevar la tentación a tu vida, viendo si tú te desanimas de esta forma, de esta manera. Pero debemos de estar alerta, pidiéndole a Dios. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia que Dios ha prometido dar a todos los que le buscan, a todos los que le aman. Hay una palabra, hay una promesa y palabra de bendición para tu vida hoy, querido amigo o hermano. La muerte de alguien quizás pueda hacer que entre un desaliento o el desánimo a tu vida, una enfermedad, un accidente, un problema, escasez financiera. Muchas situaciones que hoy hay en esta vida, en este mundo, queriendo desanimarte, queriendo que el desaliento, el desánimo llegue a tu vida. Por eso es que este motivo por el cual muchas personas se desaniman es porque no se comprendemos o no se comprende por qué están sucediendo cada una de estas situaciones. Ya sea, como te dije, una enfermedad, un problema, la muerte de algún familiar, un accidente, un problema financiero, escasez. Pero al final quiero decirte que nos vienen tantas preguntas a la mente, difíciles, muchas veces que no podemos entender y comprender. Pero debemos de pedir la sabiduría a Dios y el entendimiento para que Dios nos diga y nos revele verdaderamente lo que Él está obrando en nuestra vida, lo que Él está haciendo. Pero estos dos motivos sobre el desánimo o el desaliento, Juan dice que era prisionero de Herodes y de su desaliento. Hay dos soluciones para el desaliento. Vimos un motivo que nos desanimamos cuando las cosas no ocurren, cuando pensamos que deberían de ocurrir. El segundo motivo por el cual nos desanimamos es porque no comprendemos de por qué suceden las cosas malas muchas veces en nosotros o a nuestro alrededor. Vemos las dos soluciones para el desaliento. La primera solución es de que Jesús enfatizó lo bueno que Juan ya sabía. Juan ya sabía muchas cosas de Jesús. Juan escuchó los hechos de Jesús. Juan vio muchos milagros de Jesús también. En Mateo 11:5 dice que Jesús le dijo:
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan ya sabía. Por eso miramos esta solución para el desaliento. Si tú ya conoces de Cristo, si tú ya sabes las cosas buenas, has leído la Biblia, la palabra de Dios, es momento que tú retomes esa lectura, que leas, que te aferres a las promesas de Dios que están en su palabra. Confiando en la palabra de Dios, fortaleciendo y creyendo en su palabra, en sus promesas. Jesús quería que Juan meditara en las cosas buenas que él ya sabía, en lugar de estar pensando en lo malo, en lugar de estar pensando en dónde se encontraba Juan, prisionero en la cárcel de Herodes, prisionero en su desaliento. Pero de igual manera hoy tú no debes de estar pensando en esas cosas malas, en aquello que no ha ocurrido como tú quieres que suceda, sino que debes de pensar o meditar en cosas buenas que tú ya sabes. Mucho más peso hay si ya sabes y conoces las cosas de Dios. Debes de meditar en Él, en Cristo Jesús. Y Jesús, eso es lo que quería de Juan, que meditara en esto. Es una solución para el desaliento. Meditar en su palabra, en la oración, tener esa comunión con Dios, hablar con Dios, en las cosas buenas que Juan ya sabía, en lugar de estar pensando en lo malo que él no podía entender ni comprender. Eso es lo que quiere Dios, una solución, mi hermano, amigo, para que tú pienses y medites en Cristo Jesús y que tú puedas comprender verdaderamente y entender lo que Dios está obrando en tu vida, lo que Él quiere hablarte de esa manera, a través de ese problema, a través del desaliento, a través del desánimo. O si te encuentras prisionero en una cárcel física, literalmente, o te encuentras prisionero en tu mismo desaliento. Una solución es de que tú medites en las cosas buenas que tú ya sabes, las que Dios ha puesto en tu vida o lo que tú has escuchado ya en tiempo anterior. Es momento que tú medites. De igual manera, nosotros debemos de alimentar nuestra fe y no nuestras dudas y no nuestra debilidad. La solución es de que alimentemos nuestra fe. Se debe de alimentar la fe para que tu fe crezca, para que tu fe no mengue, sino que pueda crecer. Por eso Jesús le manda a decir esta respuesta a Juan a través de sus discípulos, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Las maravillas que Jesús estaba obrando, estaba haciendo, para ver si esto lo motivaba a Juan, porque Juan ya sabía. Pero es momento que tú medites en la palabra de Dios y que medites en todas aquellas cosas buenas que tú ya sabes que Dios te ha dado a ti. De igual manera, no debemos, entonces, debemos de alimentar nuestra fe y no las dudas que puedan venir a nuestra mente, a tu corazón, sino que se debe de alimentar la fe para poder ser un vencedor, para obtener la victoria en Cristo Jesús. Quiero decirte un pasaje bíblico de un hombre cuando se encontraba desanimado. David encontró fortaleza en Dios. Cuando él fue y acudió a Dios, fue hacia él. David no fue a otras circunstancias, sino que fue a Dios. Dice que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel.
Cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 a 100, de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Entonces vemos que aquí, ¿qué es lo que Dios quería obrar en David? Fortalecerlo en medio del problema. Encontramos otro pasaje bíblico, es de que tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante de él, decían: este es el botín de David. O sea que David encontró aliento y fuerza en Cristo Jesús, en Dios. Primera de Samuel 36 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, que dice la palabra, se fortaleció en Jehová su Dios. Es ahí donde se debe de acudir a la fuente de poder, que es Dios, que es Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra fortaleza. David encontró fortaleza solamente en Dios, porque dice que David estaba angustiado mucho, porque el pueblo él había escuchado de que estaban hablando para apedrearlo a él, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mira esta palabra que hizo David, la decisión que toma David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. David es el que buscó refugio en Dios, no en otras cosas, no en el hombre, no en la circunstancia, sino que él fue a la fuente de poder, que es Dios, que es Cristo Jesús. Él fue a él, sabía que Dios podía librarlo, podía darle fuerza en medio de la debilidad. Y esta es la solución, mi amado hermano, Cristo, en Cristo Jesús, su amigo. Debes de acudir a Dios, fortalecerte en Él, buscar la fortaleza en Él, para que Él te anime a seguir adelante y te pueda sacar y librarte del desánimo, del desaliento que ha venido a tu vida. Y a veces la segunda solución es de que los hechos no van a suceder cuando nosotros pensamos que deberían de sucedernos a nosotros. Otras veces nos suceden incidentes malos y no comprendemos por qué nos han sucedido este tipo de situación. Entonces, como ya ir concluyendo, mi hermano y amigo, en todo tiempo, entonces, nosotros, cada uno de nosotros, debemos de estar confiando en Él. En todo tiempo. Otras veces nos suceden incidentes malos, pero no comprendemos por qué. Pero en todo tiempo debemos entonces de confiar pacientemente en Jehová nuestro Dios, y no en otras personas, solamente en Él, para que no podamos ofender o ofendernos a nosotros mismos. Una palabra es la que dijo el salmista David en el Salmos número 40. David se fortaleció en Dios también, pero ahora vemos aquí en un libro de los Salmos, Salmos 40 y verso número 1 al 3, dijo David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Así como Pablo y Silas dice que alababan al Señor cuando ellos estaban en la cárcel, glorificaban el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Y David dijo: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos
y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es confiar en Dios. Qué precioso es confiar en nuestro amado Padre, en su Hijo Jesucristo. Fortalecernos en Él, encontrar refugio en medio del desaliento, en medio del desánimo. Esta es una de las soluciones. El Salmos 40, verso 1 al 3. Dejo esta palabra en tu corazón, mi amado hermano o querido amigo, para que podamos meditar y tú medites en esta palabra. Debes de gozarte en medio de cada situación que venga a tu vida. Esperar en Jehová tu Dios, esperar en Él, porque Él escuchará cada clamor, cada ruego. Él te va a sacar de ese pozo de la desesperación. Él te librará, Él te va a librar. Él va a poner cántico nuevo en tu boca. Él pondrá alabanza nueva en tu boca para que tú alabes el nombre de Cristo. Aleluya. Bendiciones para tu vida, donde quiera que tú estés. Queremos realizar una pequeña oración para bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, mira, oh Dios, esta palabra que va a ser dirigida para cada oyente, cada persona que va a poder escuchar esta palabra, que sea de bendición, de edificación, Padre. Tú conoces los corazones y las vidas. No sabemos si están pasando el desaliento, el desánimo, un problema, una escasez, una enfermedad o la muerte de alguna persona, Padre. Da tu fortaleza en medio de la prueba, en medio del problema. Conforta, anima en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre. Amén, Jesús, y amén. Aleluya. Dios te bendiga y volvemos a escucharnos muy pronto. Bendiciones para tu vida.